Mencía Ferrón jamás pensó que una gota de lluvia pudiera cambiar una vida entera, pero ahí estaba, observando desde la ventana de su consulta cómo el cielo de Riaza se desplomaba en cortinas grises sobre las montañas. Los niños ya se habían marchado con sus padres, corriendo bajo paraguas coloridos que parecían flores dispersas por el viento. Su último paciente del día, pequeño Iker de 6 años, le había regalado un dibujo antes de irse, 2 figuras de la mano bajo un arco iris. «Es para que no esté triste cuando llueve, señorita Mencía», había dicho con esa sabiduría inocente que solo los niños poseen. Guardó el dibujo en su bolso con una sonrisa melancólica. A los 32 años, Mencía había perfeccionado el arte de cuidar corazones ajenos, pero el suyo propio permanecía en un estado de hibernación cómoda y predecible. Su rutina era un refugio: consulta por la mañana, almuerzo en Casa Bermejo, paseo por la Plaza Mayor, cena ligera viendo alguna serie. Una vida ordenada en una villa donde el tiempo se movía como miel espesa entre calles de piedra. El teléfono vibró sobre su escritorio. «¿Sigues ahí, doctora Corazones Rotos?». La voz de Saúl del Almo llegó cargada de esa ironía cariñosa que había perfeccionado durante sus 34 años de amistad con ella. «Porque tengo malas noticias. Mi coche decidió rendirse justo cuando empezó el diluvio universal». Mencía se recostó en su silla, sintiendo esa calidez familiar que la voz de Saúl siempre le provocaba. Era como encontrar una hoguera encendida después de caminar por la nieve. «¿Dónde estás?». «Cerca del sendero de las hoces. Venía de fotografiar unas rapaces para la revista de turismo rural». Su voz se perdió un momento entre el sonido de la lluvia al otro lado de la línea. «Creo que voy a tener que refugiarme en nuestro viejo escondite». El refugio. Mencía sintió algo extraño revolotear en su estómago. Hacía años que no pensaba en aquel lugar. Una pequeña cabaña de piedra abandonada en las afueras, donde solían esconderse de niños cuando sus padres los buscaban para las tareas del hogar, donde habían compartido secretos, miedos y sueños bajo mantas polvorientas mientras esperaban que escampara. «Voy a buscarte», dijo antes de poder pensarlo 2 veces. «Mencía, no. Está lloviendo demasiado fuerte. Y las carreteras. Saúl». Su voz adquirió ese tono firme que usaba con los niños cuando necesitaban sentirse seguros. «Voy por ti». Punto final. Un silencio cálido se extendió entre ellos, interrumpido solo por el repiqueteo constante de la lluvia. «De acuerdo», murmuró él, y Mencía pudo imaginarlo sonriendo con esa media sonrisa que le arrugaba los ojos. «Pero prométeme que conducirás despacio». «Promesa de psicóloga infantil», respondió ya recogiendo sus cosas. «¿Y eso qué significa?». «Que soy muy buena mintiendo cuando es por el bien de alguien». La risa de Saúl resonó en su pecho como un eco lejano. ¿Hacía cuánto tiempo que no se permitía bromear así con alguien? ¿Hacía cuánto tiempo que no sentía esa urgencia de proteger a otra persona que no fuera un niño de 7 años con pesadillas? Cerró la consulta y corrió hacia su pequeño Citroën bajo la lluvia torrencial. El agua fría se filtró inmediatamente por su chaqueta, empapándole la blusa y pegándosela a la piel. Pero no le importó. Por primera vez en mucho tiempo, Mencía Ferrón tenía una misión que no estaba programada en su agenda. Entonces, mientras conducía por las carreteras serpenteantes hacia las hoces, con los limpiaparabrisas luchando frenéticamente contra el diluvio, no podía quitarse de la cabeza la extraña sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Era la misma intuición que tenía cuando un niño estaba a punto de confesarle un secreto importante, esa tensión silenciosa antes de que las palabras verdaderas salieran a la luz. El refugio apareció entre la niebla como un fantasma de piedra cubierto de hiedra, y allí, bajo el pequeño porche, estaba Saúl, alto, empapado, con su cámara protegida contra el pecho como si fuera un bebé. Cuando la vio llegar, su rostro se iluminó con una sonrisa que parecía capaz de detener la lluvia. Pero mientras aparcaba, Mencía no sabía que esa sonrisa iba a ser lo último predecible de su vida durante mucho, mucho tiempo. Porque algunas tormentas no vienen solo a mojar la tierra, vienen a despertar lo que ha estado durmiendo demasiado tiempo en el fondo del alma. El interior del refugio olía a madera húmeda y a recuerdos que habían esperado pacientemente su regreso. Saúl encendió una vela que había encontrado en el viejo baúl de mimbre, y la llama dorada bailó creando sombras cálidas en las paredes de piedra.
Mencía se quitó la chaqueta empapada, sintiendo cómo sus manos temblaban ligeramente. No sabía si era por el frío o por algo más difícil de nombrar. «No ha cambiado nada», murmuró, pasando los dedos por la mesa de madera donde habían tallado sus iniciales a los 12 años. «M+S, amigos para siempre», decía la inscripción ingenua, rodeada de un corazón torcido. «Mentirosa». Saúl se acercó con una manta que había sacudido del polvo. «Tú has cambiado. Estás más... no sé cómo explicarlo. Más presente en ti misma». La envolvió con la manta, y por un instante sus manos se rozaron. Fue un contacto de segundos, pero Mencía sintió una descarga eléctrica que le recorrió todo el brazo. Se apartó instintivamente, fingiendo interesarse por las fotografías enmarcadas que colgaban en la pared, instantáneas de su infancia y adolescencia que habían dejado allí como tesoros secretos. «¿Te acuerdas de esta?» Saúl señaló una foto donde aparecían los dos a los 16 años, riendo junto al río después de haber faltado a clase de matemáticas. «Dijiste que querías ser astronauta, y tú dijiste que querías ser poeta». Mencía sonrió con melancolía. «Mira cómo acabamos, yo curando corazones rotos de niños, y tú cazando paisajes con tu cámara. No está tan lejos, ¿sabes?» Su voz se volvió más grave, más íntima. «Los dos seguimos buscando belleza en lugares donde otros solo ven problemas». El silencio se extendió entre ellos como una manta invisible. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con una intensidad que parecía música primitiva. Mencía se sentó en el viejo sofá de cuero agrietado, acurrucándose bajo la manta. Saúl la siguió, manteniendo una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor de su cuerpo. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de la lluvia?», preguntó él, mirando hacia la ventana empañada. «Ilumíname», que obliga a la gente a detenerse, a refugiarse, a estar presente en un lugar, en un momento. Sus ojos encontraron los de ella. «¿Hace cuánto tiempo que no teníamos una conversación así, solo nosotros dos, sin prisa por ir a ningún lado?» Mencía sintió algo removerse en su pecho. Era cierto. Entre su trabajo, sus rutinas y las constantes escapadas de Saúl para fotografiar nuevos lugares, hacía meses que no compartían tiempo real, tiempo sin relojes, sin obligaciones, sin máscaras sociales. «La última vez fue en mi cumpleaños», recordó, «cuando me llevaste a ver las estrellas desde el Pico del Lobo y me dijiste que te daba miedo envejecer sin haber vivido una historia de amor de verdad». Las palabras flotaron en el aire como pétalos pesados. Mencía sintió que se sonrojaba y agradeció la penumbra dorada de la vela. Fue una tontería. Había bebido demasiado vino. ¿Era una tontería? La voz de Saúl se volvió un susurro. «Porque yo llevo pensando en eso desde entonces». El corazón de Mencía comenzó a latir de una forma extraña, como si fuera la primera vez que lo hacía correctamente. Se giró para mirarlo de frente y encontró en sus ojos algo que nunca había visto antes. O tal vez sí lo había visto, pero nunca se había permitido reconocerlo. «Saúl, no digas nada todavía». Él se acercó un poco más, con movimientos tan lentos que parecía estar preguntando permiso con cada centímetro. «Solo déjame mirarte, así, como si fuera la primera vez que te veo». Y Mencía se dejó mirar. Sintió como los ojos de Saúl recorrían su rostro con una ternura que la desarmaría completamente. Sus pecas, sus ojeras de trabajar hasta tarde, el pequeño lunar junto a su labio que siempre se tocaba cuando estaba nerviosa. Todo parecía nuevo bajo esa mirada. «¿Qué estamos haciendo?», murmuró ella. «No lo sé». Su voz era ronca, vulnerable, pero por primera vez en mi vida no me importa no saberlo. La lluvia arreció con más fuerza, como si el cielo hubiera decidido conspirar a su favor. El refugio se volvió su universo completo, un lugar donde las reglas del mundo exterior no existían, donde Mencía, la psicóloga ordenada, y Saúl, el fotógrafo nómada, podían desaparecer para dar paso a dos personas que se reconocían en lo más profundo de sus almas. Cuando él levantó la mano para apartarle un mechón húmedo de la cara, Mencía cerró los ojos y se preguntó si estaba soñando. Pero el sueño tenía el sabor salado de la lluvia y el aroma a madera vieja de los recuerdos que esperan el momento perfecto para volver a la vida. Hay instantes que dividen la vida en un antes y un después, y Mencía supo que estaba viviendo uno de ellos
cuando sintió los dedos de Saúl rozar su mejilla. El contacto fue tan suave que podría haber sido el viento, pero el estremecimiento que le recorrió toda la piel le confirmó que era terriblemente real. Abrió los ojos y se encontró con la mirada de él, intensa y vulnerable, como si estuviera a punto de confesarle el secreto más importante de su vida. Mencía, susurró su nombre como si fuera una oración. Llevo años queriendo decirte algo, pero nunca encontraba el momento adecuado. ¿El qué? Su voz salió como un hilo de seda roto. Saúl tomó aire profundamente, como un hombre a punto de saltar al vacío. Que eres la única constante en mi vida de nómada. Que cuando estoy en cualquier lugar del mundo, fotografiando cualquier paisaje, siempre pienso en cómo te gustaría verlo. Que se detuvo, buscando las palabras exactas. Que he estado enamorado de ti desde que tengo memoria, pero me daba tanto miedo arruinar lo que tenemos que preferí quedarme callado. El mundo se detuvo, literalmente. Mencía sintió como si el tiempo hubiera decidido hacer una pausa para permitirle procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras de Saúl flotaron entre ellos como burbujas de jabón que no se atrevía a tocar por miedo a que se rompieran. Saúl comenzó, pero él negó suavemente con la cabeza. No me respondas ahora. Solo permíteme este momento. Permíteme ser honesto contigo por primera vez en mi vida. La lluvia siguió tamborileando contra las ventanas, pero ahora sonaba diferente, como si fuera un aplauso del universo celebrando una verdad que había tardado demasiado en salir a la luz. Mencía estudió el rostro de su mejor amigo como si fuera la primera vez que lo veía. Las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que hablaban de todas las sonrisas que habían compartido. La cicatriz diminuta en su mentón de cuando se cayó de la bicicleta a los 10 años, y ella lo curó con besos infantiles. Los labios que había visto reír, protestar, consolar, pero nunca había imaginado besando. Hasta ahora. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, murmuró ella, sorprendiéndose a sí misma por la calma en su voz. ¿Qué? Que no me siento sorprendida. Es como si mi corazón ya lo supiera, pero mi cabeza se hubiera empeñado en ignorarlo. Los ojos de Saúl se iluminaron con una esperanza tan pura que a Mencía se le encogió el pecho. Eso significa, en lugar de responder con palabras, Mencía hizo algo que jamás habría imaginado hacer esa mañana cuando se levantó en su apartamento ordenado para un día más de rutina predecible. Se acercó a él, tan lentamente como él se había acercado a ella, y posó su mano sobre su mejilla. Significa que tal vez llevemos toda la vida caminando hacia este momento sin darnos cuenta. Fue él quien cerró la distancia final. Fue él quien rozó sus labios con los de ella, con una delicadeza que parecía dirigida a algo sagrado. Pero fue ella quien profundizó el beso, quien se entregó completamente a esa sensación de estar llegando a casa después de un viaje muy largo. El beso sabía a lluvia y a verdades por fin pronunciadas, a años de amistad que se transformaban en algo completamente nuevo sin perder su esencia, a promesas que no necesitaban palabras para ser entendidas. Cuando se separaron, ambos estaban temblando ligeramente. Saúl apoyó su frente contra la de ella y permanecieron así, respirando el mismo aire, sintiendo cómo sus mundos se reordenaban alrededor de ese momento. ¿Y ahora qué?, susurró Mencía. Ahora. Saúl sonrió con esa media sonrisa que ella conocía también, pero que ahora tenía un significado completamente diferente. Ahora esperamos a que escampe y vemos si esto sigue siendo real bajo la luz del sol. Pero mientras decía esas palabras, ambos sabían que ya no había vuelta atrás. Habían cruzado una línea invisible que había estado esperándolos durante décadas, y del otro lado los aguardaba un territorio completamente inexplorado. La lluvia comenzó a aminorar, como si hubiera cumplido su propósito de mantenerlos refugiados el tiempo exacto que necesitaban para encontrarse de verdad. Sin embargo, ninguno de los dos sabía que esa noche perfecta sería solo el comienzo de la historia más complicada de sus vidas. Mencía despertó con la sensación de que había soñado con volar, pero cuando abrió los ojos, encontró algo mucho más desconcertante que cualquier sueño: el brazo de Saúl rodeándola protectoramente mientras dormía. La luz dorada del amanecer se filtraba por las ventanas del refugio, creando patrones cálidos sobre las mantas arrugadas donde habían pasado la noche. No había pasado nada más allá de besos y susurros
hasta altas horas, pero despertar así, tan cerca de él, tan íntima, hizo que todo su mundo se sintiera diferente. Estudió su rostro relajado en el sueño, las pestañas largas que siempre había envidiado, la barba de 2 días que le daba un aire más maduro, los labios que ahora conocía de una manera completamente nueva. ¿Cómo era posible que hubiera pasado 32 años sin darse cuenta de lo hermoso que era su mejor amigo? «Buenos días, preciosa». La voz ronca de Saúl la sobresaltó. Había abierto los ojos y la miraba con una sonrisa perezosa que le aceleró inmediatamente el pulso. «Buenos días», murmuró ella, sintiendo cómo se sonrojaba como una adolescente. «¿Has dormido bien?» Como no dormía desde hace años. Su brazo se tensó ligeramente alrededor de ella. «¿Y tú? ¿Te arrepientes de algo?» La pregunta flotó entre ellos cargada de vulnerabilidad. Mencía tomó un momento para hacer inventario de sus sentimientos. Se arrepentía de haber besado a su mejor amigo, de haber descubierto que había estado enamorada de él sin saberlo. «No», respondió con una honestidad que la sorprendió. «Pero estoy confundida». Saúl se incorporó apoyándose en el codo, sin apartar su brazo de ella. Su expresión se volvió más seria. «Háblame de esa confusión». «Es que…» Mencía se mordió el labio inferior, un gesto que él conocía perfectamente como señal de que estaba organizando pensamientos complicados. «Ayer por la mañana eras mi mejor amigo, Saúl, el mismo que me ha acompañado durante toda mi vida. Y ahora cuando te miro siento cosas que no sé nombrar. ¿Es algo malo? No, es algo intenso». Se giró para quedar frente a él completamente. «¿Tú cómo lo estás viviendo? ¿No te da miedo que hayamos cambiado algo que funcionaba perfectamente?» Saúl suspiró profundamente, pasando una mano por su cabello despeinado. «Me aterra», admitió. «Pero también me aterra más la idea de fingir que anoche no pasó, de volver a esconder lo que siento y perder la oportunidad de averiguar qué podríamos ser juntos». Sus palabras resonaron en el pecho de Mencía como campanadas. Había algo brutalmente honesto en la forma en que él hablaba de sus miedos, algo que la hacía sentirse menos sola en su propia confusión. «¿Y si no funciona?», preguntó ella en un susurro. «¿Y si intentamos esto y lo arruinamos todo? No podría soportar perderte, Saúl. Eres mi persona». Él la miró con una intensidad que la desarmaría completamente. «Mencía, yo también tengo miedo. Pero, ¿sabes qué me da más miedo todavía? Llegar a los 50 años y preguntarme qué habría pasado si hubiéramos sido valientes». Se acercó más a ella, lo suficiente como para que pudiera sentir su respiración. Además, añadió con una sonrisa traviesa que aligeró la tensión del momento, «técnicamente seguimos siendo los mismos. Solo que ahora sabemos que nos gustamos de una forma diferente. Y bastante intensa, por cierto». Mencía no pudo evitar reírse, y con esa risa sintió cómo parte de la tensión se disolvía. Era cierto, seguía siendo Saúl, seguía siendo el hombre que la conocía mejor que nadie, que la hacía reír cuando estaba triste, que la entendía sin necesidad de explicaciones. «¿Sabes qué es lo más extraño?», murmuró ella. «¿Qué? Que esto se siente natural, como si hubiera estado esperando este momento sin darme cuenta». Saúl sonrió con esa sonrisa que ahora sabía que era solo para ella, y se inclinó para besarla suavemente. Fue un beso diferente al de la noche anterior, menos urgente, más consciente, lleno de la promesa de que tenían tiempo para explorar lo que había entre ellos. Cuando se separaron, el sol ya había subido lo suficiente como para llenar completamente el refugio de luz dorada. «Tengo que preguntarte algo», dijo Mencía, jugueteando nerviosamente con el borde de la manta. «Lo que sea. Esto significa que somos…». No pudo terminar la frase. Saúl capturó su mano entre las suyas. «Significa que queremos averiguarlo, juntos, paso a paso». La miró a los ojos con una seriedad que la tranquilizó inmediatamente, sin prisa, sin presión, solo viendo hacia dónde nos lleva esto. Mencía asintió, sintiendo cómo una calma extraña se asentaba en su pecho. Tal vez no necesitaban tener todas las respuestas ahora mismo. Tal vez era suficiente con saber que querían buscarlas juntos. Pero mientras recogían sus cosas para volver al mundo real, ninguno de los dos sabía que la vida estaba a punto de ponerlos a prueba de maneras que jamás habían imaginado. La primera señal de que el mundo real tenía planes diferentes para ellos llegó en forma de llamada telefónica
mientras desayunaban café recalentado en la cocina de Mencía. Habían decidido tomarse las cosas con calma, pero el simple acto de preparar el desayuno juntos había sido una revelación. Saúl conocía exactamente cómo le gustaba el café. Ella sabía que él prefería la tostada apenas dorada. Pequeños detalles de una intimidad que habían construido sin darse cuenta durante años de amistad. ¿No vas a contestar?, preguntó Saúl cuando el teléfono de Mencía sonó por tercera vez consecutiva. Ella miró la pantalla y frunció el ceño. Era Ofelia Bermúdez, la directora del Centro de Salud Mental Infantil donde trabajaba. Llamar un sábado por la mañana solo podía significar una cosa: problemas. Mencía, necesito que vengas ahora mismo. La voz de Ofelia sonaba tensa, cargada de una urgencia que inmediatamente le erizó la piel. Ha habido una situación con uno de tus pacientes, el pequeño Iker. El corazón de Mencía se detuvo. Iker, el niño de 6 años que le había regalado el dibujo del arco iris, el mismo que sufría pesadillas terribles desde el divorcio traumático de sus padres. ¿Qué ha pasado? Sus padres han tenido una pelea muy fuerte anoche. El niño ha tenido un episodio de pánico severo y está pidiendo por ti específicamente. Los servicios sociales están evaluando la situación, pero necesitan tu informe profesional urgentemente. Mencía cerró los ojos, sintiendo cómo la burbuja perfecta de su nueva realidad con Saúl se pinchaba bruscamente. La responsabilidad, el trabajo, la vida real, todo volvía de golpe. Voy para allá, dijo, ya levantándose de la mesa. Saúl la observó con atención mientras se movía por el apartamento recogiendo su bolso, sus llaves, su chaqueta profesional. La transformación fue instantánea, de la mujer vulnerable que había despertado en sus brazos a la psicóloga infantil competente y decidida. «¿Necesitas que te acompañe?», ofreció, aunque ambos sabían que no podía hacer nada útil en esa situación. No, pero se detuvo en la puerta, mirándolo con una expresión que él no pudo descifrar completamente. «¿Estarás aquí cuando vuelva?». La pregunta contenía más peso del que las palabras sugerían. Era la primera vez que su nueva realidad se veía interrumpida por el mundo exterior, y ninguno de los dos sabía cómo manejar esa separación. «Estaré donde tú necesites que esté», respondió él con una seriedad que la tranquilizó inmediatamente. El centro de salud mental estaba sumido en un silencio pesado cuando Mencía llegó. Encontró a Iker acurrucado en el rincón de la sala de juegos, aferrado a un peluche de oso que parecía haber visto días mejores. Sus ojitos rojos de tanto llorar se iluminaron ligeramente cuando la vio entrar. «Señorita Mencía», susurró con una voz ronca, «¿has venido por mí?». «Siempre vengo por ti, pequeño valiente». Se sentó en el suelo a su lado, en esa posición que había perfeccionado durante años de trabajar con niños traumatizados. «¿Quieres contarme qué pasó?». Lo que siguió fueron 2 horas intensas de trabajo emocional. Iker le contó entre lágrimas cómo sus padres habían gritado tanto que él había pensado que se iban a hacer daño, cómo había intentado interponerse y su padre lo había apartado bruscamente, cómo se había escondido bajo la cama hasta que todo se calmó. Mientras escribía su informe profesional, Mencía sintió una tristeza profunda instalándose en su pecho. No era solo por Iker, aunque el caso la afectaba especialmente. Era la súbita comprensión de que su trabajo, su vocación, su responsabilidad hacia estos niños vulnerables era algo que la definía completamente. ¿Cómo iba a encajar eso en una relación? ¿Cómo iba a explicarle a Saúl que habría días, semanas incluso, donde estos pequeños corazones rotos necesitarían toda su energía emocional? Su teléfono vibró. Un mensaje de Saúl. «He preparado algo de comer. No tienes que hablar si no quieres. Solo ven a casa cuando puedas». Casa. Había dicho casa. Mencía sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Por primera vez en su vida adulta, tenía a alguien esperándola en casa. Alguien que entendía que su trabajo no era solo una profesión, sino una parte esencial de quién era. Pero mientras terminaba de completar los formularios para servicios sociales, una duda helada comenzó a crecer en su estómago. Saúl era un espíritu libre, un nómada que se movía por el mundo capturando belleza sin ataduras. ¿Realmente estaba preparado para la realidad de amar a una mujer cuyo trabajo la obligaría a cancelar planes, a llegar tarde, a cargar con el peso emocional de historias como la de Iker
¿Y ella estaba preparada para pedírselo? Cuando finalmente salió del centro, ya había anochecido. Las calles de Riaza estaban tranquilas, iluminadas por farolas que creaban charcos de luz dorada en el asfalto húmedo. Pero por primera vez desde la noche anterior, Mencía se sintió completamente sola, y por primera vez desde que había besado a Saúl, se preguntó si habían cometido un error terrible. Saúl la estaba esperando en la puerta del apartamento cuando Mencía subió las escaleras con pasos pesados. No dijo nada al verla llegar, solo abrió los brazos, y ella se dejó envolver por ese abrazo que olía a casa y a seguridad. «¿Cómo está el pequeño?», murmuró él contra su cabello, asustado, confundido, como todos los niños cuando los adultos que aman se convierten en extraños. Su voz salió amortiguada contra el pecho de él. «A veces odio lo que les hacemos a los niños en nombre del amor». Saúl la guió suavemente hacia el interior. Había preparado una cena ligera, sopa de verduras, pan tostado, una copa de vino tinto, detalles simples que hablaban de alguien que entendía que, después de un día como ese, ella no necesitaba grandes gestos, sino pequeñas ternuras. «Cuéntame», dijo, sirviéndole la sopa, y Mencía se lo contó todo. Le habló de Iker, de sus pesadillas, de cómo un niño de 6 años había intentado proteger a sus padres de su propia destrucción. Le habló del informe que había tenido que escribir, de las recomendaciones que podrían cambiar para siempre la vida de esa familia. Saúl la escuchó sin interrumpir, asintiendo en los momentos apropiados, ofreciendo su mano cuando vio que se le quebraba la voz, y Mencía se dio cuenta de algo que la sorprendió. Él no parecía incómodo con su trabajo, no parecía molesto por haber perdido el día juntos, parecía interesado, genuinamente preocupado por un niño al que ni siquiera conocía. «¿Sabes qué me parece increíble de ti?», dijo él cuando ella terminó de hablar. «Que puedas cargar con tanto dolor ajeno y seguir teniendo espacio en tu corazón para más amor, para nosotros». Las palabras la golpearon como una revelación. Durante toda la tarde había estado preocupándose por si su trabajo sería un obstáculo entre ellos, y él lo veía como una extensión de quién era ella, como algo admirable, no problemático. «Pensé que te molestaría», admitió en voz baja, «que te darías cuenta de que estar conmigo significa compartirme con todos esos niños que necesitan ayuda». Saúl dejó su cuchara y la miró directamente a los ojos. «Mencía, ¿tú crees que yo no sabía en lo que me estaba metiendo? Llevo 34 años siendo tu mejor amigo. He visto cómo te desvives por esos niños. He visto cómo llegas a casa agotada después de casos difíciles, cómo te despiertas por la noche preocupándote por ellos». Se acercó más a ella. «Y también he visto cómo esa entrega te convierte en la persona más hermosa que conozco. Pero tú eres libre», protestó ella. «Eres como el viento. Puedes irte cuando quieras, fotografiar el mundo, no tener ataduras. ¿De verdad quieres estar con alguien que...» ¿Qué? La interrumpió suavemente. «¿Que tiene raíces? ¿Que se compromete? ¿Que ama tan profundamente que está dispuesta a cargar con el dolor de otros?» Mencía sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «Mencía, yo he pasado años huyendo de todo lo que pudiera atarme a un lugar, pero contigo no es una atadura, eres un ancla, y por primera vez en mi vida quiero echar anclas». La besó entonces, suave y lentamente, y en ese beso ella pudo sentir todas las palabras que él no había dicho. Todas las veces que había vuelto a Riaza no por trabajo, sino por ella. Todas las fotografías que había tomado pensando en mostrarle, todos los lugares hermosos del mundo que habían perdido sentido sin tener a alguien especial con quien compartirlos. Cuando se separaron, Mencía se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «¿Sabes cuál es mi mayor miedo?», susurró ella. «Dímelo, que descubras que amar a alguien como yo es más difícil de lo que pensabas, que te canses de los días como hoy, de las llamadas de emergencia, de compartirme con mi trabajo». Saúl tomó su rostro entre sus manos con una ternura que la desarmaría completamente. «¿Y sabes cuál es el mío? Que tú te des cuenta de que amar a alguien como yo significa amar a alguien que ha pasado la vida escapando de todo lo que requiere compromiso. Que no sepa cómo quedarme cuando las cosas se pongan difíciles». Sus miedos flotaron entre ellos como cartas puestas sobre la mesa, reales, válidos, aterradores, pero también manejables, porque al menos ahora los conocían.
¿Qué hacemos con eso?, preguntó Mencía. Aprendemos juntos, respondió él. Tú me enseñas a quedarme. Yo te enseño que mereces ser amada incluso en tus días más difíciles. Era una promesa simple, pero cargada de un peso que ambos entendían. No era la declaración romántica de las películas, sino algo mucho más valioso, un acuerdo honesto entre dos personas que habían decidido enfrentar sus miedos juntas. Esa noche, cuando se acostaron en la cama de Mencía, no hicieron el amor. Se quedaron despiertos hablando hasta muy tarde, compartiendo miedos más profundos, sueños más secretos, planes más tentative, construyendo los cimientos de algo que ya no era solo amistad, pero que tampoco era aún amor maduro. Era algo completamente nuevo. Y por primera vez desde la mañana, ambos sintieron que tal vez, solo tal vez Minnie podrían hacerlo funcionar. Pero ninguno de los dos sabía que el verdadero desafío estaba aún por llegar. 3 semanas después de aquella noche en el refugio, Mencía descubrió que enamorarse de tu mejor amigo era como aprender a caminar de nuevo, hermoso, aterrador y completamente impredecible. Habían desarrollado una rutina que se sentía sorprendentemente natural. Saúl pasaba las noches en su apartamento, la acompañaba a tomar café en Casa Bermejo los domingos. Incluso había empezado a conocer a algunos de sus colegas del centro de salud mental. Pequeños pasos hacia algo que ninguno de los dos se atrevía todavía a nombrar completamente. Pero esa mañana de martes, mientras Saúl revisaba su equipo fotográfico en la mesa del comedor, Mencía sintió una inquietud extraña crecer en su pecho. Había algo en la forma en que él movía las manos, en cómo organizaba meticulosamente las lentes y las baterías, que le resultaba familiar y al mismo tiempo ominoso. ¿Tienes algún trabajo nuevo?, preguntó, tratando de mantener la voz casual mientras preparaba el desayuno. Su respuesta fue distraída, concentrado en limpiar una lente con movimientos precisos. La revista National Geographic me ha ofrecido un proyecto interesante. Mencía sintió cómo se le contraía el estómago, pero siguió cortando fruta como si nada hubiera cambiado. ¿Qué tipo de proyecto? Saúl levantó la vista por primera vez esa mañana, y en sus ojos había algo que ella no pudo identificar inmediatamente. Excitación mezclada con culpa. Documentar la migración de aves rapaces en los Pirineos. Sería un mes, tal vez mes y medio. Hizo una pausa. ¿Sabes exactamente el tipo de trabajo que he estado esperando durante años? El cuchillo se detuvo en la mano de Mencía. 1 mes y medio, justo cuando estaban empezando a construir algo juntos, cuando estaban aprendiendo a navegar esta nueva versión de ellos mismos. Es una oportunidad increíble, logró decir, y se sorprendió de lo sincera que sonó. Mencía. Saúl se levantó y se acercó a ella. No he dicho que sí todavía. Quería hablarlo contigo primero, pero había algo en su tono que le decía que ya había tomado la decisión, y por primera vez desde que habían comenzado esta nueva etapa, Mencía sintió la distancia que había entre ellos. La distancia entre alguien que tenía raíces profundas en un lugar y alguien cuyo corazón seguía cantando canciones de libertad. ¿Cuándo tendrías que irte?, preguntó, volviendo a cortar la fruta con movimientos mecánicos. La semana que viene. La semana que viene. Mencía asintió, sintiendo cómo algo frío se asentaba en su pecho. No era exactamente tristeza ni enfado, era algo más complejo, la comprensión de que por mucho que dos personas se amen, a veces sus naturalezas fundamentales seguían caminos diferentes. Esa tarde, después de que Saúl se fuera a ultimar algunos detalles con su contacto de la revista, Mencía se sentó en su escritorio con la intención de revisar algunos expedientes. Pero en lugar de eso, sacó una hoja de papel en blanco y comenzó a escribir. Querido Saúl, no sé muy bien cómo decirte esto cara a cara, así que estoy intentando ordenar mis pensamientos aquí, en el papel. Estas 3 semanas contigo han sido las más intensas de mi vida, y no solo por lo que hemos descubierto entre nosotros, sino por lo que he descubierto sobre mí misma. Por primera vez en años, me he sentido completamente viva, completamente vista, completamente amada. Pero también me he dado cuenta de algo que me aterra. He empezado a imaginar un futuro contigo. Un futuro con planes de fin de semana, con discusiones sobre qué película ver, con rutinas compartidas y pequeñas tradiciones. Y sé que eso no es justo para ti. Tú eres viento, Saúl. Eres movimiento y descubrimiento y libertad. Y yo soy tierra,
raíces, constancia, y tal vez eso está bien. Tal vez algunas personas están destinadas a amarse de maneras que no encajan en las estructuras tradicionales. Lo que quiero decirte es que me parece bien que te vayas. Más que bien, me parece necesario, porque si no lo haces, si renuncias a esa oportunidad por mí, siempre me preguntaré si te estoy reteniendo. Y tú siempre te preguntarás qué habrías descubierto si hubieras ido. Tal vez lo nuestro no estaba destinado a ser para siempre. Tal vez estaba destinado a ser perfecto solo por un momento. Y tal vez eso es suficiente. Te amo lo suficiente como para dejarte ir. Mencía. Cuando terminó de escribir, las lágrimas habían comenzado a rodar por sus mejillas sin que se diera cuenta. Leyó la carta una vez, luego otra. Cada palabra era cierta, pero todas juntas formaban una verdad que le dolía profundamente. Dobló el papel cuidadosamente y lo guardó en el cajón de su escritorio. No estaba segura de si se la daría a Saúl, pero necesitaba haberla escrito. Necesitaba haber puesto en palabras lo que su corazón estaba empezando a entender, que amar a alguien a veces significa elegir su felicidad por encima de la tuya propia. Esa noche, cuando Saúl regresó con cena china y una sonrisa que parecía forzada, ninguno de los dos mencionó el viaje. Comieron en silencio, vieron una película que ninguno siguió realmente, y se fueron a la cama fingiendo que todo seguía igual, pero la carta permanecía en el cajón como un secreto que cambiaría todo, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Y ese momento estaba más cerca de lo que cualquiera de los dos imaginaba. El destino tiene una forma cruel de acelerar los acontecimientos justo cuando menos preparados estamos para enfrentarlos. Saúl había vuelto al refugio esa tarde gris de jueves, no por nostalgia, sino por necesidad práctica. Había dejado allí uno de sus filtros fotográficos la última vez que visitó el lugar para probar algunas tomas. El proyecto de National Geographic requería equipo específico y cada pieza era importante. Pero mientras buscaba entre las viejas cajas de madera, sus dedos encontraron algo que no esperaba. Una hoja de papel doblada cuidadosamente, escondida entre los cojines del viejo sofá donde habían pasado aquella noche, que cambió todo. Su nombre estaba escrito en la letra familiar de Mencía en el exterior del papel. Con manos que comenzaron a temblar sin que pudiera controlarlo, desdobló la carta y comenzó a leer. Con cada línea, sintió cómo su mundo se reorganizaba de maneras que no había imaginado posibles. Te amo lo suficiente como para dejarte ir. Las palabras finales lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Se dejó caer en el sofá, sintiendo cómo el papel temblaba en sus manos, y leyó la carta otra vez y otra vez, como si leyéndola múltiples veces pudiera cambiar lo que decía. Mencía había estado preparándose para dejarlo ir antes incluso de que él hubiera tomado la decisión definitiva. Había estado protegiéndolo de su propia culpa, liberándolo de la responsabilidad de elegir entre ella y su carrera. Lo había amado tanto que estaba dispuesta a sacrificar su propia felicidad por la de él, y él había sido demasiado cobarde para decirle la verdad, que ya había rechazado el trabajo, que lo había rechazado 3 días antes, después de pasar una noche entera despierto, entendiendo que ninguna fotografía del mundo valdría la pena si no tenía a Mencía esperándolo en casa, que había estado buscando la manera de decírselo sin que sonara como un sacrificio, cuando en realidad había sido la decisión más fácil de su vida. Con el corazón latiéndole de una forma que le dolía físicamente, Saúl salió corriendo del refugio hacia su coche. Tenía que llegar a la consulta de Mencía antes de que terminara su jornada. Tenía que explicarle todo. Tenía que decirle que ella no era una cadena que lo ataba, sino las alas que lo hacían querer volar más alto. Pero el tráfico conspiraba contra él. Y cuando llegó al centro de salud mental, el aparcamiento estaba vacío. Conducía hacia el apartamento de Mencía cuando su teléfono sonó con una llamada que cambiaría todo una vez más. ¿Saúl? La voz de su hermana Violeta sonaba extraña, como si hubiera estado llorando. Necesito que vengas a Madrid. Inmediatamente. Violeta, ahora no puedo. Tengo que... Papá está en el hospital. Su voz se quebró. Los médicos dicen que tal vez no pase de esta noche. El mundo se detuvo. Su padre, con quien no hablaba desde hacía 5 años después de una pelea terrible sobre las decisiones de vida de Saúl. Su padre, que había desaprobado constantemente su carrera como fotógrafo, que lo había acusado de ser un irresponsable que huía de todo lo importante.
Su padre, que estaba muriendo. ¿Qué hospital?, preguntó, sintiendo cómo la voz se le quebraba. Hospital Universitario 12 de Octubre. Planta de cuidados intensivos. Violeta sollozó. Saúl ha preguntado por ti. Ha dicho tu nombre. Las manos de Saúl temblaron mientras aparcaba en una calle lateral. Madrid estaba a 2 horas de Riaza. Si salía ahora, llegaría antes de medianoche. Pero eso significaba irse sin poder explicarle a Mencía la verdad sobre la carta, sin poder decirle que había elegido quedarse, sin poder decirle que lo que había interpretado como una despedida necesaria había sido, en realidad, el malentendido más doloroso de sus vidas. Intentó llamarla. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Pero su teléfono estaba apagado, probablemente porque estaba en sesión con algún paciente en crisis. Con el corazón rompiéndose en pedazos cada vez más pequeños, Saúl tomó la decisión más difícil de su vida. Condujo de vuelta a su apartamento. Hizo una maleta rápida y se dirigió hacia Madrid sin poder despedirse. En el asiento del copiloto estaba la carta de Mencía, y en su bolsillo estaba el teléfono con un mensaje que había empezado a escribir al menos 10 veces y que no conseguía terminar. Mencía, tengo que irme urgentemente a Madrid. Mi padre, es complicado. Te explico todo cuando vuelva, pero necesitas saber que... ¿Qué necesitaba saber? Que había elegido quedarse, que la carta lo había destrozado porque había malinterpretado completamente lo que él sentía, que en ese momento estaba eligiendo a su familia agonizante por encima de arreglar el malentendido más importante de su vida. Al final, borró el mensaje y condujo en silencio hacia la capital, sin saber que Mencía pasaría esa noche esperándolo con una cena que se enfriaría lentamente mientras se convencía de que él había leído la carta y había decidido que tenía razón, que tal vez, después de todo, algunos amores estaban destinados a ser perfectos solo por un momento, y que ese momento ya había terminado. 4 meses, 122 días exactos desde que Saúl desapareció de la vida de Mencía como si nunca hubiera existido. Ella había dejado de contarlos hacía 6 semanas, cuando se dio cuenta de que memorizar el tiempo que llevaban separados solo intensificaba el dolor que había aprendido a cargar como una segunda piel. La rutina se había convertido en su salvación. Levantarse a las 7, café solo sin azúcar, ducha rápida, consulta hasta las 6 de la tarde. Los fines de semana los llenaba con caminatas por las hoces, siempre evitando el sendero que llevaba al refugio. Algunas noches cenaba en Casa Bermejo, sentándose deliberadamente en una mesa diferente a la que solían compartir. Sus colegas habían dejado de preguntarle por Saúl después del segundo mes. Habían notado cómo se ensombrecía su rostro cada vez que alguien mencionaba su nombre, cómo sus manos temblaban ligeramente cuando alguien hablaba de viajes o fotografía. Pero era con los niños donde Mencía había encontrado su refugio más profundo. Su capacidad para sanar corazones rotos había crecido exponencialmente, como si su propio dolor la hubiera convertido en una experta en entender el sufrimiento ajeno. Esa tarde de octubre, mientras trabajaba con Elena, una niña de 9 años cuyos padres estaban divorciándose, la pequeña le hizo una pregunta que la desarmaría completamente. «Señorita Mencía, ¿usted también tiene el corazón roto?» Mencía levantó la vista de los dibujos que Elena había estado haciendo. En el papel había una figura solitaria bajo una lluvia azul, con lágrimas que se confundían con las gotas de agua. «¿Por qué me preguntas eso, cariño?» «Porque tiene la misma cara triste que pone mi mamá cuando cree que no la estoy mirando». Elena inclinó la cabeza con esa sabiduría inquietante que a veces poseen los niños. «Y porque cuando habla de amor, su voz suena diferente». Mencía sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Durante meses había creído que estaba fingiendo bien, que podía mantener su dolor personal separado de su trabajo profesional. A veces los adultos también tenemos corazones que necesitan tiempo para sanar, admitió, eligiendo cuidadosamente sus palabras, y se puede morir de tristeza. La pregunta flotó en el aire como una pluma pesada. Mencía miró a la niña, con sus ojos grandes y su esperanza frágil, y por primera vez en meses se permitió ser completamente honesta. «No se muere, Elena, pero a veces duele tanto que sientes que no puedes respirar. Pero ¿sabes qué?». Se acercó más a ella. «Los corazones son más fuertes de lo que creemos, y aunque duelan, siguen latiendo.
siguen amando. Esa noche, mientras caminaba por las calles de Riaza bajo la primera llovizna del otoño, Mencía se dio cuenta de que había estado mintiendo, no solo a Elena, sino a sí misma. Su corazón no había seguido amando específicamente a Saúl. Cada noche, antes de dormirse, se preguntaba dónde estaría él. Si habría aceptado finalmente el trabajo de National Geographic, si habría conocido a alguien en sus viajes, si alguna vez pensaba en ella, o si había logrado olvidarla con la misma facilidad con la que había desaparecido. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, a 200 kilómetros de distancia en Madrid, Saúl estaba sentado en el balcón del pequeño apartamento que había alquilado cerca del hospital, mirando una foto que había tomado de ella sin que se diera cuenta el último día que pasaron juntos. Su padre había sobrevivido a esa noche crítica, pero había quedado en una situación delicada que requería cuidados constantes. Saúl había rechazado 3 ofertas de trabajo importantes para quedarse cerca, para intentar reconstruir una relación que había creído perdida para siempre. Las conversaciones con su padre habían sido difíciles, llenas de disculpas por años de malentendidos, de confesiones sobre miedos y expectativas no cumplidas, pero también habían sido sanadoras, necesarias. Lo que no había sido sanador era vivir cada día con el peso de haber dejado a Mencía sin explicaciones, de saber que ella había interpretado su partida como una confirmación de lo que había escrito en esa carta devastadora. Había intentado llamarla docenas de veces, pero siempre colgaba antes de que sonara el teléfono. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo podía explicar 4 meses de silencio? ¿Cómo podía confesarle que había elegido quedarse en Madrid no solo por su padre, sino también porque se había convencido de que ella tenía razón, de que tal vez era mejor que siguieran caminos separados? Pero esa noche, mientras miraba la fotografía donde Mencía sonreía a una mariposa que se había posado en su mano durante uno de sus paseos, Saúl tomó una decisión que había estado posponiendo durante meses. Era hora de volver a casa, era hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Era hora de averiguar si todavía había algo que salvar entre ellos, o si había llegado el momento de cerrar definitivamente el capítulo más hermoso y complicado de su vida. Al día siguiente, comenzaría el viaje de regreso a Riaza. Sin saber que Mencía, en su apartamento silencioso, acababa de tomar la misma decisión. Era hora de seguir adelante de verdad, de dejar de vivir esperando un regreso que tal vez nunca llegaría. Ambos habían decidido, por separado, que era hora de un final. Lo que ninguno sabía era que sus historias estaban a punto de escribir un nuevo comienzo. La exposición de fotografías apareció en la Plaza Mayor de Riaza un viernes por la mañana, como una aparición surgida de los sueños más complicados de Mencía. Había salido a comprar pan en la panadería de siempre cuando vio los paneles desplegándose bajo la supervisión de un hombre alto que le resultaba dolorosamente familiar. Su primer instinto fue darse la vuelta y huir, pero sus piernas se negaron a obedecerla. Saúl estaba allí, real y presente, dirigiendo la instalación de fotografías que parecían capturar la esencia misma de Riaza. Niños jugando junto al río, ancianos conversando en los bancos de piedra, la luz dorada filtrándose entre las calles medievales. Y entonces lo vio. En el panel central, ampliada hasta convertirse en el corazón de toda la exposición, estaba una fotografía de ella misma, una imagen que no recordaba que hubiera tomado. Ella sentada en el campo de girasoles a las afueras del pueblo, sonriendo a algo fuera de cámara, con una luz en los ojos que hablaba de felicidad pura. Al pie de la foto, una placa dorada con una inscripción que le cortó la respiración. El amor más inesperado es aquel que siempre estuvo ahí, pero que solo se revela cuando paras de buscarlo. Las mismas palabras de la premisa que habían construido su historia. Como si el destino hubiera decidido escribir su propio final. Sabía que vendrías. La voz de Saúl llegó desde detrás de ella, grave y cargada de una emoción que no pudo identificar inmediatamente. Mencía se giró lentamente, como si estuviera moviéndose bajo el agua. Había cambiado. Estaba más delgado, tenía ojeras que hablaban de noches sin dormir, y en sus ojos había una tristeza que no había estado allí 4 meses atrás, pero seguía siendo él. Seguía siendo el hombre que había desaparecido de su vida sin explicaciones. ¿Por qué? La palabra salió como un susurro roto. ¿Por qué ahora? Saúl se acercó un paso, luego se detuvo,
como si hubiera una línea invisible entre ellos que no se atrevía a cruzar. Porque pasé 4 meses siendo un cobarde, porque dejé que creyeras cosas que no eran verdad, porque su voz se quebró, porque encontré tu carta. El mundo se detuvo. Mencía sintió cómo el color se desvanecía de su rostro. La encontré en el refugio, continuó él, el mismo día que me fui, y no pude explicarte que ya había rechazado el trabajo de National Geographic 3 días antes de que tú la escribieras. ¿Qué? El susurro apenas fue audible. Rechacé el trabajo, Mencía, porque entendí que ninguna fotografía del mundo valdría la pena si no tenía a alguien especial esperándome en casa. Porque por primera vez en mi vida quería echar anclas. Contigo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mencía sin que pudiera controlarlas. Pero entonces recibí la llamada sobre mi padre, y tuve que irme de emergencia. Y cuando leí tu carta, se pasó una mano por el cabello con desesperación. Pensé que tal vez tenías razón, que tal vez era mejor dejarte ir. 4 meses, murmuró ella. 4 meses, pensando que habías leído la carta y habías decidido que era mejor seguir caminos separados. Y yo pasé 4 meses pensando que tú habías tomado esa decisión por los dos. Se miraron en silencio, rodeados por las fotografías que contaban la historia de su pueblo, de su vida, de todo lo que habían construido juntos sin darse cuenta. La gente comenzaba a reunirse alrededor de la exposición, pero para ellos el mundo se había reducido a ese espacio entre sus cuerpos, cargado de malentendidos y amor no dicho. «¿Cómo está tu padre?», preguntó ella finalmente. «Mejor, mucho mejor. Hemos tenido tiempo para arreglar cosas que creía perdidas para siempre». Saúl se acercó otro paso. «Pero eso no justifica que no te llamara, que no te explicara, que te dejara creer que no me amabas». Las palabras salieron con un dolor que había estado cargando durante meses. Mencía. Su nombre sonó como una oración desesperada. «Te amo tanto que me olvidé de cómo vivir sin ti. Estos 4 meses han sido como caminar con un pulmón menos». Ella cerró los ojos, sintiendo cómo todas las defensas que había construido cuidadosamente comenzaban a desmoronarse. «Yo también», susurró. «Yo también te amo. Nunca dejé de amarte, ni por un segundo». La distancia entre ellos desapareció como si nunca hubiera existido. Saúl la envolvió en sus brazos con una desesperación que hablaba de meses de necesidad reprimida, y Mencía se aferró a él como si fuera lo único real en un mundo que había estado demasiado tiempo fuera de foco. «No vuelvas a irte», murmuró ella contra su pecho. «No sin explicaciones, no sin despedirte, no sin llevarme contigo si es necesario». «Nunca», prometió él, hundiendo el rostro en su cabello. «Nunca más». Alrededor de ellos, la gente aplaudía suavemente, creyendo que estaban presenciando una performance artística. Pero para Mencía y Saúl era algo mucho más importante. Era el momento en que 2 personas que se habían perdido por malentendidos y miedos se encontraban de nuevo, más sabias, más heridas, pero también más conscientes del valor de lo que tenían. «¿Y ahora qué?», preguntó ella, separándose lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Ahora», dijo él, sonriendo con esa media sonrisa que ella había echado tanto de menos, «ahora empezamos de nuevo, pero esta vez sin miedos, sin cartas no entregadas, sin silencios que duelen más que las palabras». Se besaron entonces, bajo el sol de octubre de Riaza, rodeados de fotografías que contaban la historia de su amor sin que ellos lo hubieran sabido. Y por primera vez en 4 meses, ambos sintieron que podían respirar completamente. El amor había regresado a casa, y esta vez había llegado para quedarse. 1 año después, Mencía despertó con el sonido familiar de la lluvia golpeando suavemente las ventanas del refugio. Pero esta vez no había urgencia en el aire, no había miedos por descubrir, solo la paz profunda de quien ha aprendido que algunas tormentas no vienen a destruir, sino a limpiar el camino hacia algo mejor. Saúl dormía a su lado, con una mano protectoramente posada sobre su vientre, donde una pequeña vida crecía silenciosamente, apenas una promesa de 3 meses que habían decidido guardar solo para ellos un poco más. El anillo sencillo de oro en su dedo anular capturaba destellos de la luz gris que se filtraba por las ventanas.
Hacía 6 meses que se habían casado en una ceremonia íntima en la pequeña iglesia de Riaza, con solo los amigos más cercanos y las familias que habían aprendido a entender que el amor verdadero a veces necesita tiempo para encontrar su forma perfecta. El padre de Saúl, ya recuperado y caminando con bastón, había sido quien los había acompañado hasta el altar, con lágrimas en los ojos por el hijo que había aprendido a ver con claridad. El refugio se había convertido en su lugar sagrado. Lo habían restaurado cuidadosamente, conservando su esencia rústica, pero añadiendo las comodidades necesarias para convertirlo en su retiro de fin de semana, un lugar donde podían escapar del mundo cuando las responsabilidades se volvían demasiado pesadas, donde Mencía podía desconectar de los casos difíciles y Saúl podía editar sus fotografías en paz, porque había encontrado la manera perfecta de combinar su amor por los viajes con su necesidad de estar cerca de ella. Documentaba historias de familias en comunidades rurales de toda España, proyectos que duraban días o semanas, nunca meses, y Mencía lo acompañaba siempre que podía, descubriendo que su experiencia con niños era valiosa en lugares donde los recursos de salud mental eran escasos. Juntos habían aprendido que el amor maduro no era el que eliminaba las diferencias, sino el que encontraba maneras creativas de honrarlas. «Buenos días, mi vida», murmuró Saúl contra su oído, despertándose como solía hacer, como si su cuerpo supiera instintivamente cuando ella estaba despierta. «Buenos días», respondió ella, girándose para mirarlo. Todavía le parecía milagroso despertar junto a él, después de haber creído durante meses que lo había perdido para siempre. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó él, sonriendo con esa sonrisa que ahora conocía en todas sus variaciones. «Sábado 13 de octubre. Pero entonces se dio cuenta. Hace exactamente un año que nos reencontramos en la Plaza Mayor. Se incorporó apoyándose en el codo, mirándola con una ternura que todavía la desarmaría completamente. Un año desde que dejamos de huir de nosotros mismos. Mencía sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas de felicidad. Un año desde que habían entendido que el amor no era una fuerza que llegaba a complicar la vida, sino la que llegaba a darle sentido completo. «¿Sabes qué he aprendido en este año?», murmuró ella, acariciando su mejilla. «Dímelo». «Que algunas personas están destinadas a amarse en círculos. Nos conocimos, crecimos juntos, nos perdimos, nos encontramos como amigos, nos perdimos como amantes y nos volvimos a encontrar como compañeros de vida». Sonrió, sintiendo la certeza absoluta de sus palabras, y que tal vez esos círculos no son casualidad, tal vez son la forma que tiene el universo de asegurarse de que no nos perdamos para siempre. Saúl la besó entonces, lento y profundo, con el sabor de todas las mañanas que tenían por delante y todas las tormentas que habían dejado atrás. Cuando se separaron, él señaló hacia la ventana, donde la lluvia había comenzado a escampar, dejando ver los primeros rayos de sol que se filtraban entre las nubes. «¿Sabes qué me gusta más que la lluvia?», preguntó repitiendo la pregunta que le había hecho un año atrás en ese mismo lugar. «¿Qué?». «Los arcoíris que vienen después, porque solo existen cuando la lluvia y el sol deciden coexistir». Como respondiendo a sus palabras, un arcoíris tímido comenzó a formarse sobre las montañas, sus colores suaves pintando el cielo de promesas cumplidas. Mencía pensó en el dibujo que le había regalado el pequeño Iker, 2 figuras bajo un arcoíris. En ese momento había sido un regalo inocente para alegrarle un día lluvioso. Ahora se daba cuenta de que había sido una profecía. «Te amo», le dijo a Saúl, con la misma sencillez con la que se dice que el cielo es azul o que el sol sale cada mañana. «Y yo te amo a ti», respondió él, «en los días de lluvia y en los de sol, en los círculos y en las líneas rectas, para siempre». Fuera, Riaza despertaba bajo la luz dorada del amanecer después de la tormenta. En las calles empedradas se formaban charcos que reflejaban el cielo como espejos rotos que habían decidido mostrar la belleza en lugar de la fractura. Y en el refugio donde todo había comenzado, 2 personas que habían aprendido que el amor verdadero no es el que llega sin dificultades, sino el que decide quedarse a pesar de ellas, se preparaban para enfrentar un nuevo día con la certeza de que, pasara lo que pasara, ya no tendrían que enfrentarlo solos.
La lluvia había cumplido su propósito una vez más. Había limpiado el camino para que dos almas pudieran encontrar su camino de vuelta a casa. Y esta vez, para quedarse para siempre. Fin. ¿Crees que Mencía y Saúl hicieron bien en esperar tanto tiempo para descubrir sus sentimientos? ¿O piensas que desperdiciaron años valiosos por miedo? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.